Para entrar en contexto, el término Nouveau Bagu o Bagu es la transcripción de la expresión francesa Nouveau Bagu. A semejanza del movimiento francés, la nueva ola japonesa se tiende a finales de 1950 y a mediados de 1960. En la nueva ola japonesa es muy importante la década de los 60, en especial 1968, y cineastas como ellos en 1968 eran jóvenes estudiantes, jóvenes cineastas independientes y empezaron a filmar documentales, cine experimental, de corte político y cine independiente. Pero contrariamente a Francia, la nueva ola japonesa no federa a los autores alrededor de una teoría de cine o de una simple revista. Los directores de esta vanguardia tienen en común esa mirada analítica y a veces crítica de las convenciones sociales. También se resaltan los problemas sociales contrariamente al cine intimista de Kenji Migoguchi. También en los dramas familiares, como el caso de Kazuhiro Ozu o de las tensiones internas de Giri Ninjo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el arte japonés se cimbró con un cisma, la ruptura con la tradición, rompe de manera tajante con el cine experimental y el cine independiente. Alrededor de los 60, el rodaje de las películas era difícil, pero este grupo de estudiantes no cineastas empezaron a filmar cintas independientes y experimentales. La nueva ola es la denominación que la crítica utilizó para designar a un nuevo grupo de cineastas franceses, surgidos a finales de la década de 1950. Al mismo tiempo, cineastas que trabajaban en la industria, en los estudios, rompen con el sistema narrativo tradicional y establecen una nueva forma de hacer cine. Los nuevos realizadores reaccionaron contra la estructura que el cine de masas imponía hasta el momento y consecuentemente postularon como máxima aspiración no solo la libertad de expresión, sino también la libertad técnica en el campo de la producción fílmica. En los 60, la cinta revolucionaria fue El hombre que se desvaneció, filme pionero en el género falso documental. Yohei Imamura cuestiona la realidad y la delgada línea entre la verdad y la ficción. La gente pensaba que el documental es documental, por lo tanto podemos ver la realidad, ver cosas reales a través del documental. Pero Imamura trató de mezclar y hacer una premisa. ¿Qué es documental? ¿Qué es realidad? A través de su película El hombre que se desvaneció, obra en el contexto de 1968, Imamura trata de ser provocativo. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es real? ¿Qué es documental? Contexto histórico, político y social. El cine japonés comenzó muy tempranamente, en concreto cuando dos operadores deciden empezar a rodar películas en directo con un estilo puramente documental, colocando la cámara sobre las calles y las plazas de las ciudades de Tokio, Kioto y Osaka, y limitándose a grabar la realidad que allí sucedía. Lo que pronto evolucionó hacia formas más artísticas más elaboradas, que trataban de rodar escenas de baile de las geishas en toda su complejidad y otros temas de gran tradición nacional. En los primeros años del siglo, florecieron innumerables productoras. En 1909 existían 4 importantes en marcha, que se fusionaron en 1912 en la poderosa productora Nikkatsu, que era una compañía de imágenes en movimiento. Estas producciones eran especializadas en dos sentidos. La primera eran evocaciones históricas o legendarias rodadas en los estudios de Kioto. Y la segunda eran grabaciones de temas contemporáneos normalmente rodados en Tokio. La influencia europea y norteamericana en la industria y la creación de cine nipón se percibió cuando regresaron jóvenes cineastas y actores que habían estudiado su arte en Occidente. Y aún más tras el gran terremoto de Kanto, el 1 de septiembre de 1923, que destruyó numerosos estudios de las dos principales productoras del país, la Nikkatsu y la Shochiku. El público se entusiasmó con la llegada del cine occidental, teniendo como consecuencia la disminución de la producción propia.
Sin embargo, en los años 20 también existieron verdaderos autores todavía no descubiertos del todo por la crítica occidental, porque la mayoría de sus títulos se perdieron o nunca han salido del país. Estos autores aparecen hoy como los grandes maestros del cine mudo japonés, conocedores del arte hollywoodense y europeo contemporáneo. Además, existieron vanguardias cinematográficas propiamente niponas, como el famoso movimiento llamado neosensacionalismo, cuya película más sobresaliente es Una página loca de Teimosuke Kinagasa. Más tarde aparece Palma de Oro en Cannes, con La puerta del infierno en 1954. Con recuerdos del cine soviético y del expresionismo alemán. Los años 30 y 40 fueron el periodo más decisivo. Forman un periodo histórico marcado por el patriotismo, consecuencia del golpe de Estado ultranacionalista de 1936 y por la invasión de China. La industria se monopolizó con el cierre de numerosas compañías. Las películas eran encargadas y pagadas por el gobierno y sometidas a estrictos mecanismos de censura, algunos de los cuales han pervivido hasta hace poco. Un cine que firmaron fundamentalmente realizadores como los años 50, las consecuencias de la ocupación norteamericana. Cuando los norteamericanos ocuparon el país, prohibieron todos los filmes que exaltaran el feudalismo, el amor a la guerra y a las batallas, el nacionalismo, el militarismo y el culto a la venganza, propios de las 2 décadas anteriores, y destruyeron todas las que ya trataban de estos temas. Se instauró un sistema de censura y se prohibieron muchas cintas históricas, lo que borró de la producción nacional cualquier alusión a tradiciones ancestrales, artes marciales, formas de vestir o ideales marxistas, muy habituales en el periodo mudo. La producción japonesa se redujo en un 25%. Después llegaron los años 50, cuando se produjo el resurgimiento del cine nipón, gracias al impulso estructural que significó la ocupación norteamericana. Se destituyó el sistema de grandes productoras y lentamente empezó a aumentar la producción. A finales de la década de la industria supera los 500.000 filmes realizados. Una década fascinante caracterizada por 2 aspectos. El primero, se producen los films de autores más importantes de la historia de este cine. Sus directores son. Segundo, se importan muchos de los temas occidentales y se amoldan al gusto japonés creando una impresionante variedad de géneros. Hacia 1950 se inició lo que se conoce como la Edad de Oro del cine japonés, cuyo mayor beneficio consistió en la apertura de un cine que cautivó al mundo, tildado hasta entonces de extravagante. Su punto de arranque, el descubrimiento y premio de la película Rashomon en el Festival de Cine de Venecia, un film dirigido por el realizador nipón Akira Kurosawa. Las décadas de los 60 y 70. A finales de la década de los 50, el cine japonés sufrió una nueva regeneración, una especie de metamorfosis estilística, para enfrentarse a la invasión de títulos norteamericanos, musicales y películas para jóvenes, que ya comenzaban a oponerse a las arraigadas costumbres japonesas. Fue una especie de nueva ola del cine japonés, en la que los jóvenes directores fundaron revistas donde criticaban la afectación expresiva de los autores anteriores y donde manifestaban su voluntad de tributar e imitar a los autores de la nueva ola francesa y, en general, todo el cine europeo. En sus películas arremetieron con muchos de los tabúes y supersticiones morales que todavía dominaban la conducta de los japoneses, como el sexo, la violencia, el papel de la juventud. Del mismo modo nació un cine político de ideología izquierdista que contribuyó a crear un gusto por el documental y las tramas de protesta, acordes con los movimientos de 1968 y toda la estética hippie. En los años 80, el cine japonés se renueva y conforta su moderno sistema empresarial y reformada estructura, necesarios para permitir que los majors sobreviviesen a la crisis de finales de los 70, la inversión en otras industrias culturales como la televisión, la música comercial, el cine pornográfico, posibilitó un resurgimiento desde unas cenizas que aún no estaban apagadas. Se mostró dificultosa la incorporación de nuevos realizadores, de manera que el cine en Japón se encuentra dividido
entre las majors y un pujante cine independiente de jóvenes directores, que no pocas veces saltan al estrellato del cine mundial. Debido a las escasas ofertas formativas, o sea, pocas universidades y pocas escuelas de cine, estos cineastas son en su mayoría autodidactas, lo que los obliga a indiestrarse en dos géneros peculiares. Primero, el punky heiga, una forma de ligero cine porno, y el original video. El cine japonés rompió con la tradición. Esta comunidad de cineastas, cansados de los estereotipos que le ofrecía el cine occidental, decidieron formar un grupo heterogéneo con frescas actitudes ante el séptimo arte. Este periodo del cine no era un movimiento, sino un espíritu político de los jóvenes autores que buscaban su propio lenguaje y cuyas similitudes con la nouvelle vague provocaron que se les asociara esta vertiente francesa. Sin embargo, esta búsqueda radical sucedió de un despertar político, producto del contexto social en que se encontraba el Japón de la posguerra. De esta búsqueda nació una generación de profílicos cineastas cuya transición de lo clásico a una continuidad discontinua. El espacio dedicado al nuevo cine japonés, crueles y rebeldes ante la sociedad, presentan temáticas similares como la juventud y sus problemas. Con formas de expresión visual distintas nacieron directores como Shohei Imamura, La mujer de la arena; Nagisa Oshima, Muerte por ahorcamiento; Takashi Nomura, Una Colt es mi pasaporte; Takumi Furukawa, La historia de un arma cruel, entre otros. Como director, Seijun Suzuki se caracterizó por negarse a formular una narrativa estructurada y coherente. Asimismo, además de la nueva ola, sus películas forman parte de una cultura visual que solamente era conocida en Japón como el hard-boiled noir, nikatsu y roman porno. Sus películas simplemente proporcionan una trama general para orientar al espectador. El cine pornográfico no era un desconocido en Japón. Autores como Shinji Somai, Hideo Nakata, Tatsumi Kumashiro y otros emprendieron sus pasos fílmicos gracias al género. En efecto, el cine pornográfico, en su vertiente del soft porno, ha proporcionado un excepcional provecho a la factoría japonesa. Su tratamiento más desinhibido y su bajo presupuesto toleró numerosas licencias expresivas, sostuvo la producción independiente, facilitó el descubrimiento de ilustres artesanos actuales y cosechó algunos prestigiosos premios internacionales como en la película El imperio de los sentidos de Nagisa Oshima en el año 1976. Los actores recibían direcciones específicas en cuanto al lenguaje corporal que debían adoptar, y así los personajes dictaban sus estados de ánimo a través de posturas y movimientos. El director ilustra de manera eficaz el dolor reprimido de sus personajes y engloba sus alrededores con una impotencia y melancolía que complementa su sufrimiento. Ya hemos hablado del papel narrativo que traen estas nuevas películas de la nueva ola japonesa, todas las historias diferentes y salidas del contexto tradicional de los directores de esa época. Ahora bien, hablamos de las características estéticas que bien hacen parte de todo el conjunto y todo el compendio de lo que es una película y de los directores de esa época. Por ejemplo, en la iluminación tenemos que cada uno de los protagonistas, que sí, casi siempre eran prostitutas o jóvenes del bajo mundo y de los suburbios, que se entremezclaban y tenían problemas diferentes. Entonces la iluminación podríamos considerarla como algo frío o tenue, queriendo demostrar siempre que ese personaje tenía algunos problemas sociales que debía resolver en la medida de la trama de toda la película. Otra cosa muy importante también que debemos hablar es la psicología del color. ¿Qué pasa? Todos sabemos que el color es una de las partes más importantes de una película. Los colores utilizados en estas películas de la nueva ola japonesa eran más fríos, paletas de colores de azules tierra, cafeces, rojos un poquito porque en su mayoría los temas eran violentos. Entonces esta paleta de colores nos hace ver a nosotros los espectadores como la película y nos hace viajar con el personaje, sentir
su dolor y sentir los problemas que le aquejan y cómo los solucionan. Ahora bien, tenemos el vestuario. Tengamos claro que es Japón y en esa época había un vestuario muy reconocido. Por ejemplo, tenemos aquí al lado uno de los vestuarios más claros que utilizaban las protagonistas en esa época. Entonces era un kimono muy sencillo que representaba a una mujer tradicional. En muchos casos era alguna prostituta o bueno, alguna mujer infiel que se desenvolvía en uno de esos caminos según la trama. Ahora bien, el caso del hombre o el vestuario del hombre. Tenemos un vestuario, más bien sigue la misma línea tradicional. Su vestuario es un kimono muy normal y los protagonistas de estas películas en muchas ocasiones eran jóvenes ejecutivos que se aprovechaban de las protagonistas y querían desenvolver así una historia turbulenta, porque un director decía que no le interesaba las historias que ya conocía, quería adentrarse y meterse por lo realmente peligroso del ser humano. Bueno, creo que el maquillaje de esta época, como lo están viendo en pantalla, es un maquillaje realmente muy sutil que representa la cultura japonesa o cómo se maquillaban las mujeres de esa época. Y los escenarios llenos de contexto sociopolítico eran escenarios casi como templos donde se recurría y se pasaba el resto de la historia. Estas, en menor medida y resumiéndolas, son una de las características estéticas que le dan el orden y le identifican como la nueva ola japonesa, como ya sabemos que viene de la nueva ola francesa, que son como paralelas siguiendo el mismo ejemplo. En la nueva ola japonesa, las técnicas de montaje utilizadas siempre contaban la historia en el lugar de los hechos. Un ejemplo claro es el diario de un ladrón de Shinjuku. En esta época, Shinjuku era un lugar caótico. Oshima, director de la película, propone grabar allí para mezclar los elementos de la narrativa y lo que costaba en este momento grabar en esta ciudad de Japón. En la nueva ola japonesa, el sonido que se utilizaba era un sonido de acorde a la historia que se contaba. En este caso, podemos analizar que el sonido es un buen sonido, el sonido ambiente era más bien poco porque se solía grabar en lugares cerrados. Y hablando de música, se ambientaban las películas con música de la época, lo cual le diera un dramatismo a la misma. Cabe aclarar que en los tipos de angulación la cámara siempre estaba situada perpendicularmente al rostro de los personajes. En los años 80 deben destacarse dos cineastas, Uso Itami en el terreno de la comedia y la crítica social como Tampopo en 1985 y Funerales en 1984. Kaizo Hayashi, otro independiente director caracterizado por su cinefilia
exasperante que sorprendió con su primer film, Dormir como se sueña, en 1986. Basada en una historia real ocurrida en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, El Imperio de los Sentidos narra la historia de Sada, una mujer que entra a trabajar como camarera en un hotel propiedad de Kichizo Ishida. Con su nuevo trabajo espera dejar atrás la prostitución que la ha ayudado a sobrevivir en los últimos años, pero en su camino encontrará a Kichizo, que es un mujeriego y no tarda en incluir a Sada en sus continuas sesiones de placeres gastronómicos y sexuales. Por primera vez, Sada se encuentra con un hombre que la satisface plenamente y Kichizo con una mujer que desata su fantasía y le descubre niveles de placer cada vez más extremos. El encuentro entre los dos provoca en ambos una arrolladora reacción a la que se entregan ciegamente y en la que buscan experimentar de forma cada vez más violenta tanto en lo sexual como en el consumo de bebidas alcohólicas. Las ansias de la mujer por su hombre parecen inagotables y crecen cada vez más hasta llegar a confundir el placer con el dolor y el sexo con la muerte. El Imperio de los Sentidos del año 1976 fue dirigida por Nagisa Oshima, siendo uno de los directores más controversiales y a su vez más importantes y el que marca un hito en la nueva ola japonesa. La película es una película turbulenta que se mete con temas que no muchas personas quieren ver y explora de una manera explícita las relaciones entre dos personas y qué tan tóxicas pueden llegar a ser. Oshima, autor también del guión, relata todo ese creciendo pasional, concediendo a cada nuevo acontecimiento en la vida sexual de la pareja una importancia radical que determina la anormalidad de sus relaciones y que conducirá inevitablemente a la inmolación del personaje masculino. El recurso a una puesta en escena basada en largos planos de cámara fija ayuda a dotar a la película de una gran relevancia en los aspectos psicoanalíticos, de modo que el espectador le resulte a la vez fascinante y angustioso penetrar en el universo erótico de Sada y Kishin. Sada vagó alrededor de Tokio durante 4 días llevando en la mano la parte de Kichi que había cortado de su cuerpo. Quienes la detuvieron quedaron sorprendidos por la expresión de felicidad que irradiaba su rostro. El caso impresionó a todo el Japón y la compasión del pueblo hizo de ella una mujer extrañamente popular. Estos sucesos ocurrieron en 1936. Podemos analizar cómo la chica entra al cuarto y lo que uno como espectador creería que va a convertirse en una escena erótica, en una escena de sexo, se convierte en una especie de escena sádica. En el momento en que la protagonista saca su cuchillo, cambia por completo el sentido de la escena. Esos colores opacos que se usan, el color de su vestimenta también influye, la hace ver como cruel, como si realmente quisiera matar al protagonista. Pero a medida que la escena avanza y que ya cambia en el otro momento, cuando ella empieza a quitarse su vestimenta y empieza a mostrar su kimono rojo, nos deja ver cómo pasa de ser una escena sádica a una escena erótica, porque ella empieza a mostrar toda su vestimenta y empieza a mostrar que realmente lo que quería era excitar al personaje. Respecto a lo que se puede denominar como aspectos técnicos, en esta escena entra varios detalles a tener en cuenta, como el cuchillo que tiene Sada, puesto que es un arma que posee un mayor sentido de crueldad y sadismo en la escena. Se puede observar un cambio de plano conjunto a un primer plano, el cual otorga al espectador que ocurrirá algo. En esta escena,
utilizaron un traveling in, proporcionando un movimiento hacia adelante con el fin de mostrar el espacio sin desenfocarlo. En esta escena se puede evidenciar que tanto Sada y Kichizo están celebrando el poder estar juntos. Utiliza claramente una música que tiene unas referencias históricas y japonesas muy marcadas, impulsando la sensación de la alegría.